Hermanos, llegamos finalmente al final de nuestra serie de la carta de Santiago. Así que le invito a abrir la Biblia con un poco de nostalgia, porque ya no nos vamos a ver, en el capítulo 5 del versículo 9 al 20. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que es Señor muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Como les decía, llegamos al final de nuestra serie y hemos titulado este capítulo La Iglesia Cotidiana. El Señor ha hablado de diferentes maneras, pero la sensación que me queda es que el Señor estuvo enseñándonos a cambiar de dirección para que en lugar de mirar lo que nos está ocurriendo como iglesia, contemplemos lo que Él está formando en nosotros. Desde el vitral que Dios está armando en nosotros, pasando por las tormentas imperfectas, ¿se acuerda? Superar nuestro problema con la lengua, buscar sabiduría de lo alto, entender que a mayor gracia, mayor obediencia. Muchas han sido las enseñanzas de nuestro Dios a lo largo de todos estos capítulos. Pero si hay algo que resuena en mi cabeza es, mira a Cristo. Si hay algo que resuena en mi cabeza es que para madurar en la vida cristiana, yo tengo que mirar a Cristo. El capítulo 5 termina con un llamado a la perseverancia. Es en varios temas que nosotros vemos en el texto, parecen desconectados entre sí. La paciencia, el juicio de Dios, el juzgar a otros, el juramento, la oración, la confesión, la restauración, son muchos temas. ¿Cómo se relacionan entre sí? No debemos olvidar que Santiago le habla a una iglesia y él apunta a que la iglesia no solo debe esperar pacientemente al Señor, sino que también tiene que vivir una vida que armonice con la realidad de la segunda venida del Señor. Por eso, la iglesia cotidiana, lo primero, desea conocer al Señor. Miren lo que dice el versículo 9 al 11. Hermanos míos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Que habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
El texto dice, no os quejéis. Parece que se trataba de algo habitual entre ellos. Y peor aún, en lugar de apoyarse y estimularse mutuamente, estaban quejándose y estaban acusándose unos a otros. Interesante, porque Santiago no los condena por quejarse de sus padecimientos, los condena por la forma en la que se trataban unos a otros. Entonces les hace recordar historias bíblicas para tomarlas como ejemplo. Por ejemplo, los profetas. ¿Y por qué menciona a los profetas? Porque los profetas tenían una característica. Fueron hombres que experimentaron la soledad, que experimentaron la incomprensión, la persecución y en algunos casos la muerte. Tenemos a Elías, Amós, Oseas, Daniel, Ezequiel. Sufrieron física y emocionalmente, pero demostraron constancia y fidelidad a toda prueba. Pero ¿qué era lo que los movilizaba para soportar todas estas pruebas? El texto dice, tenemos por bienaventurados, es decir, la verdadera felicidad es tener un proyecto mucho más grande que el proyectar nuestro propio ombligo. Y creo que el mejor ejemplo aquí es Job. A pesar de no conocer las razones de Dios, porque a veces no obtendremos respuestas a nuestros problemas, Job pudo conocer el carácter de Dios. ¿Se acuerda? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42. La mayor bendición que Job recibió no fue su salud y no fue su riqueza, sino un conocimiento más profundo de Dios. Y esa es la esencia de la vida eterna. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? Juan 17:3. ¿Qué es la vida eterna? Que conozcamos al Dios verdadero. Entonces, ¿habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es misericordioso y compasivo. No es nuestro premio lo que nos mueve. No son nuestras promesas o no son las promesas de Dios lo que nos mueve, sino conocer a un Dios que es misericordioso y compasivo. ¿Por qué? Pues nosotros nos deleitamos en el fin en sí mismo. Entonces, una iglesia cotidiana es una iglesia que desea conocer al Señor. La segunda cosa que nosotros tenemos en esta iglesia cotidiana es que camina hacia la integridad. Miren lo que dice el versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Hay señales de una iglesia inmadura. Y una de esas cosas es el chisme. Otra es juzgar a los hermanos. Y la tercera es no ser transparentes y no ser honestos al hablar, es decir, perder la credibilidad. Santiago utiliza sobre todo, es decir, de manera más importante, pero en especial, o préstele particular atención a esto, dice Santiago. Hacer juramentos es una señal de impaciencia, de querer controlar nosotros el futuro, de que las cosas que vendrán nosotros las podemos controlar. Pero no podemos asegurar lo que prometemos, si se va a hacer realidad o no en el futuro, porque solamente Dios las conoce. Los hermanos sufrían severas presiones de sus compatriotas inconversos, como de gentiles incrédulos. Y es posible que para evitar problemas, muchos hacían juramentos para tratar de dar validez o dar veracidad a lo que ellos decían. Pero el judío utilizaba mal Levítico 19:12, que dice, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Jehová tu Dios. Yo, Jehová, dice el texto. Pensaba que sí jurar, o pensaba que sí juraba, sin mencionar el nombre de Dios,
no estaba obligado a cumplir el contenido del juramento. Y Santiago le dice, pero no, porque tú estás jurando por el cielo y por la tierra. Entonces, ¿por qué esto era importante? Porque la ética del reino que él proclamó exigía limpieza de corazón. Y el limpio de corazón no necesita jurar cuando habla. Entonces, el cristiano no necesita jurar para que su palabra sea una garantía. El jurar es necesario solamente en una sociedad donde la verdad no es valorada. Entonces, la iglesia cotidiana es una iglesia que entiende que si logra el grado máximo de honestidad entre sus miembros, no es necesario jurar. ¿Por qué? Porque lo que se diga va a ser creído por todos. ¡Wow! Santiago nos dice que esa es una señal de madurez, que esa es una señal de lo que Él quiere de lo que Dios quiere para su iglesia, alcanzar una integridad total, personal y comunitaria. Las personas dicen su palabra y la mantienen. De eso se trata. Debemos mantener un estándar de integridad en todo nuestro discurso. La iglesia cotidiana no solamente camina hacia la integridad, sino que también promueve la oración restauradora. Miren lo que dice del versículo 13 al versículo 18. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Aquí toda esta parte del texto, hasta el versículo 18, habla sobre oración. Lo interesante es que en una lectura menos atenta nos llevaría a la importancia de la oración por las enfermedades, el perdón de pecados y la fe para que sucedan las cosas, pero no entra en la lógica del texto que hemos estudiado hasta ahora. Aquí Santiago trata de la oración del individuo, versículo 13, de la oración de los ancianos, versículo 14 y 15, de las oraciones entre amigos y compañeros, versículo 16, y finalmente la oración del justo y el profeta Elías en el versículo 17 y 18. Santiago nos enseña aquí que cuando estamos en tiempos difíciles, tenemos que hacer uso de nuestras armas espirituales. La oración, el canto, el ministerio de los presbíteros, la confesión, el perdón y por supuesto el poder de Dios. ¿Se entiende para dónde voy? Lo interesante en el texto aquí es que la aflicción no habla sobre enfermedades sufridas o enfermedades físicas. Lo que está hablando aquí es las aflicciones espirituales. Vivimos nosotros en un mundo en el que se pone mucho énfasis en la eliminación del sufrimiento. Interesante porque la Biblia no habla de la eliminación del sufrimiento, sino como nosotros tenemos que aprender a lidiar con los sufrimientos. De hecho, la palabra que se refiere aquí es la debilidad espiritual. ¿Está alguno entre vosotros débil en su fe? Esa es la idea. Entonces aquí la idea armoniza mejor con toda la carta de Santiago. Entonces, si el creyente que está espiritualmente débil, sin fuerzas, necesita tomar la iniciativa y llamar a los presbíteros. Y aquí vemos un llamado hacia los presbíteros, hacia los pastores de la iglesia, hacia los líderes de la iglesia, que deben asumir un rol responsable, un rol pastoral entre nosotros. Pero Santiago aquí reconoce que este sufrimiento podría haber sido causado por el pecado. Entonces dice, suponiendo que haya cometido pecados, entonces, interesante porque aquí le quita la hegemonía de la oración y confesión a los pastores y a los presbíteros y se los entrega a la comunidad y promueve la oración mutua y dice, para que seáis sanados, una comunidad restauradora. Entonces, Santiago dice que tenemos que ser como el profeta Elías.
Y mire quién lo dice. Santiago, el que era llamado rodillas de camello. Elías, el profeta, era un profeta que vivió el desánimo, cansancio, frustración, temor y duda. Elías no era un superhombre, pero era un hombre de oración. Entonces, otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La lluvia era una señal de la bendición de Dios. Queremos ser una iglesia capaz de promover entre nosotros la capacidad de sanar, la capacidad de restaurar, la capacidad de reconciliar y perdonar por medio de la oración y el discipulado. Y por último, la iglesia cotidiana recupera la práctica del Evangelio. Miren lo que dice el versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que le hace volver al pecador del error de su camino, salvándolo de la muerte, dice, de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cualquier miembro de la comunidad se puede desviar de la verdad. Cuidado con pensar de que esto solamente se trata de una relación con la doctrina y con el dogma. Para Santiago en el texto, extraviarse de la verdad es cuando algunos hermanos humillaron al pobre, cuando se colocaron en favor del rico, cuando buscaban estar en sintonía con el mundo sin saber que los valores de esta sociedad no son los valores de Dios, cuando pensaban solo en sus negocios y acumulaban. Dice el texto, todos se estaban desviando de la verdad, eran pecadores. Y Santiago aquí nos dice que apartarse de la práctica correcta del Evangelio puede llevar al fracaso a una iglesia. Porque cuando veamos esto en esta iglesia, en nuestras iglesias, nosotros tenemos que rápidamente buscar recuperar la práctica del Evangelio. Entonces, muchas veces nuestro problema no es doctrinal, sino práctico. Podemos estar muy encaminados en la verdad, pero muy extraviados en la práctica del Evangelio. Y Santiago nos llama a volver al Evangelio. ¿Cuál es la recompensa? Aquí hay una idea. Se podría decir que el desviado ha sido salvado de la muerte, porque cuando tú brindas vida, estás en el terreno de la muerte, recuperando vidas para Jesús. En toda restauración ganan todos. ¿Por qué? Porque se cubre multitud de pecados. Santiago termina así, como dejando la pelota, dando bote, para que la iglesia finalmente meta el gol. Nosotros necesitamos madurar, necesitamos recuperar a Cristo como centro de nuestra espiritualidad. Es mi deseo como pastor, como creyente, como cristiano, que la iglesia camine cada vez más hacia la madurez, porque a mayor gracia, mayor obediencia. Quisiera despedirme y darles las gracias por acompañarme en todo este tiempo de estudio de la carta de Santiago. Espero que haya sido de bendición para su vida como lo fue para la mía. También agradecer a la Iglesia Presbiteriana de Valparaíso por cedernos la posibilidad de estar en este templo, este precioso e histórico templo. También agradecer a Acceso Directo por la posibilidad de llevarles a ustedes la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a seguir creciendo en su gracia.